Muy buenas noches, es un placer saludarles en este miércoles 18 de diciembre del año 2024. Bienvenidos a su programa de análisis político Contrapunto. Y bueno, ya se encuentra con nosotros el maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, ¿qué tal? Muy buena noche. Estimadísimo Marco, me da mucho gusto volverte a saludar. Un saludo a todo el auditorio que está conformado por las redes sociales. Pues nos ven aquí abrigados, está haciendo frío, abríguese nuestro público porque creo que ahora sí estos días que vienen cercanos al fin de semana, pues las temperaturas van a estar bajas, ¿no? Entonces hay que cuidarse, ¿no? Así es, sobre todo por los cuestiones de enfermedades como la influenza. Sí, las ya se está presentando aquí también algunos problemas de influenza y que bueno, lo mejor es pues evitar todo este tipo de cuestiones abrigándose, como decía el maestro, y luego también consumiendo mucho líquido. Así es. Principalmente también lo que es la naranja, ¿no? Pero ayuda mucho lo que es la vitamina C. Sí, claro. Todos los derivados de los nutrientes que tiene la naranja, el limón, la toronja, todo eso, ¿no? Así es, los cítricos que le llaman, ¿no? Así es, nuestro. Y bueno, un tema muy importante que vamos a tocar, un tema que sigue presente a nivel nacional sobre esta reforma que se pretende hacer en la cuestión de que el gobierno federal va por el dinero de Infonavit. Pues a través de esta reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit, el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende manejar ese recurso haciendo modificaciones a dicha ley. Queremos aclarar que en esta parte, esta iniciativa que presentó la presidenta Sheinbaum Pardo al Senado, ya fue aprobado, ahorita se encuentra en la Cámara de Diputados, y ha generado muchas reacciones, sobre todo molestia por parte de la gente de la clase trabajadora y también del sector empresarial, sobre todo en el aspecto del manejo del recurso. Claudia Sheinbaum en sus propuestas de campaña dijo que iba a construir viviendas. ¿Y de dónde creen que va a obtener el dinero? ¿Dónde va a sacar ese dinero? Pues se le hizo fácil decir, bueno, si hay el dinero del Infonavit, pues ahí lo voy a tomar, ¿no? O sea, como si la función de ella como presidenta pues deja mucho que desear en esta parte, ¿no? De no tener claramente un recurso para comprometerse a algo que va a realizar y que lo dijo en campaña, como son las viviendas. Se le hizo fácil, pues voy a tomar el dinero de los trabajadores, ¿no? Y en esta cuestión, pues los sindicatos principalmente han levantado la voz. 2 billones de pesos es lo que pretende manejar la presidenta Claudia en cuanto al recurso, porque ella dice, bueno, vamos a hacer casas, pero para eso el mismo gobierno va a crear, entiendo así como un tipo de constructora, para que ellos se encarguen de elaborar estas casas, pero en todo ello hay mucha situación de inconformidad, pero también de hermetismo, sobre todo porque ya vimos que desaparecieron los fideicomisos, desaparecieron al Poder Judicial, aunque no lo quieran aceptar, lo desaparecieron, y bueno, ahora van a querer desaparecer el Infonavit, maestro Daniel. Sí, Marco, mira, es una situación que complicado es esto, ¿no? Porque me baso en lo siguiente, el público puede verme aquí, tengo un celular de los que luego porto, pequeño, porque tengo mi WhatsApp, pero tengo aquí también este pequeño que lo quiero utilizar delante de nuestro auditorio, porque me está llegando en el sistema de Uno Noticias, la declaración esta: Infonavit revela fraude con viviendas que afectó a miles de personas. Eso es lo que está llegándome en el sistema de Uno Noticias. Bueno, y le quiero comentar a nuestro público y a ti, mi querido Marco, que en la mañana pude ver las declaraciones una vez más delante de la presidenta de México,
en la conferencia de la mañana que hizo el director general del Infonavit. Entonces estamos ante una situación... Octavio Romero López, ¿no? Ajá, estamos ante una situación muy delicada, por lo siguiente que quiero exponer, y tú me dirás en qué momento hay que interrumpir para que me sigas preguntando a través de tus propios comentarios. Lo que yo quiero señalar es que es una situación sumamente delicada, porque aquí yo sí quisiera hacer una serie de aseveraciones de lo que ha sido mi postura desde hace mucho tiempo, mucho antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, sobre el Infonavit o Infonavit. Resulta que estamos ante un organismo, no perdamos de vista, estamos ante un organismo autónomo. Y ese organismo autónomo lleva muchísimos años. Es cierto que y habrá dentro del público que podrían también comentarme que se han visto beneficiados con el programa de viviendas permanente para el que fue creado este organismo. Pero en términos generales, Marco, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es esa experiencia. Yo la he observado de cerca porque me aboqué a precisamente hacer esas observaciones, y porque ya desde muchos años atrás también la ciudadanía, también los trabajadores se quejaban del mal servicio de Infonavit. Entonces hay una primera parte que tendría yo que exponerle a nuestro auditorio, que yo pienso que el Infonavit ha ido con el paso del tiempo constituyéndose en una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo, pues como sucede con la olla express, la olla express ya no aguanta, empieza el destape, se le quita la válvula, empieza a salir todo ese destape, y pues resulta que no está tan descabellado. Lo que presté atención a toda la exposición que se hizo en la conferencia de la mañana, no está tan descabellado, más bien preocupa lo que ha dicho el director general del Infonavit. ¿Qué es lo que ha manifestado? Vamos a las ideas centrales. Las ideas centrales de esta exposición nos manifiestan que, fíjense, cuando pongamos un ejemplo, el trabajador X, que incluso se le descuenta en su cheque la cantidad para el fondo de vivienda, mete su solicitud para solicitar a su vez, para pedir a su vez la vivienda, recibir el beneficio de la vivienda, y resulta que cumple con todos esos requisitos. Para cumplir con todos esos requisitos, desde aquellos años remotos a los que me estoy refiriendo, cuando se creó el Infonavit, un verdadero calvario armar todo eso de la información burocrática, la requisitación burocrática para poder solicitar y tener derecho a una vivienda. Pero no sabía ese trabajador X que por aquí se le decía por parte de la autoridad: muy bien, ya, ahora sí, por fin se reunió la documentación, se le da el palomazo de salida, de autorización, usted pronto va a tener esa vivienda. Pues resulta que no se daba eso, porque hubo hasta 8 veces de manera simultánea en que, así como el trabajador X, los demás 7 trabajadores restantes se presentaron a solicitar ese servicio y se les dio de alta. Entonces eso es una falta de seriedad, y eso multiplicado la cantidad de N veces, de muchas veces, durante todos los años que hemos vivido con relación a la creación de este organismo,
bueno, pues la situación no puede tener un resultado con un final adecuado. Es por ello que entonces sigo dando estos ejemplos. Entonces, había todo ese calvario para la requisitación burocrática, se les daban trabas, y luego sumado a eso, se acordará nuestro público que hubo un momento en que, aunque se les descontaba en el cheque el fondo para derecho a la vivienda, pero no se veían los resultados, algo así como una especie de elefante blanco. Entonces aquí la pregunta que se dejaba venir es, bueno, y ese dinero, entonces no había el beneficio de la vivienda para los trabajadores, ¿y qué pasaba con ese dinero? Bueno, ese es el dinero. Lo que ocurría es que ese dinero se fue incrementando en la cuenta bancaria o en las cuentas bancarias de dicho instituto, y pues se formó efectivamente un gran capital, pero ese capital empezó a pasar por diversas manos beneficiándose. Entonces, voy en esa parte. Cuando hace alusión el director general del Infonavit de que ahora lo que se pretende hacer, de que haya una constructora pues directa, autorizada por el gobierno federal, aquí lo que podemos entender es que lo que no quiere el gobierno de la Cuarta Transformación es que haya intermediarios. Esa es una de las cosas por las cuales califican con dureza a los organismos autónomos que han ido desapareciendo, que los organismos autónomos son intermediarios que no han hecho un buen uso de los dineros para los destinatarios hacia donde iba ese dinero. Bueno, pero aquí sigue la bola de nieve creciendo con el paso del tiempo. Empiezan a darse ese tipo de casos, Marco, y sí se incrementan estas cantidades, pero como decía yo, para beneficio de las autoridades que pasaban en turno, y ahí se iba la pirámide hacia la demás estructura institucional del propio Infonavit, y pues al no haber vivienda, ¿qué es lo que se provocó? Otro de los resultados, aparte de la corrupción por el mal manejo económico, otro de los resultados, y tú lo sabes muy bien que eres un hombre representativo de los medios de comunicación y de la información, te acordarás de aquellos tiempos, y lo que ha hecho crisis ahora, vino un déficit de vivienda en nuestro país, y eso conformó una realidad en la que pues muchas personas, sobre todo el grueso de la población, que solicitaron estos servicios para obtener una casa de interés social, pues no lo pudieron lograr, y ahí es donde se gestó ese déficit en materia de vivienda. Pero ahí no para la cosa. En ese mar de contradicciones de lo que ha sucedido con el Infonavit, en ese mar de contradicciones sí podemos ya establecer un cuadro comparativo, estadísticamente hablando y financieramente hablando, de cómo se manejaban los dineros, qué momentos hubo de mejor atención, de mejor servicio, de mejor solidez económica de este instituto, en qué sexenios, y te lo voy a decir, se lo voy a decir a nuestro público. Todo parece indicar que lo siento, pero lo tengo que decir, que el mejor porcentaje, vamos a los porcentajes, y el mayor porcentaje de utilización, de asignación de recursos federales al Infonavit, con autorización de ser un buen porcentaje de asignación, se dio en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Lo mismo sucedió, aunque en menor escala, con Felipe Calderón, pero allí iba casi a la par de ese porcentaje de asignación de recursos federales. Luego vino el de Peña Nieto y bajó el apoyo económico. Así lo debemos entender.
bajo el apoyo económico. Y termina el sexenio de Enrique Peña Nieto, viene el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y resulta que el índice más bajo en materia de porcentajes de asignación a los recursos federales, el índice más bajo con Andrés Manuel López Obrador, casi para llegar al 1 y fracción, llega Claudia Sheinbaum. Entonces todo ese mar de causales es lo que ha provocado una bomba de tiempo en Infonavit, y es entonces cuando surge la preocupación esta de qué vamos a hacer, qué se va a hacer con el Infonavit. Y por otro lado llega la actual presidenta de México, vemos cómo se asignó el recurso federal, y resulta que el recurso federal para este programa fiscal que viene de 2025, ya lo hemos visto, ya lo hemos señalado, la asignación del recurso federal más alta va hacia dos rubros: los programas sociales y lo que es el programa de vivienda, con un compromiso de la presidenta de México de crear 2 billones, así, o 1 millón, por ahí va la cosa, porque ya, y lo pongo como en interrogantes, porque en esta situación, fíjense, si son de 1 millón o a 2 millones de creación de viviendas, con una situación económica tan complicada como la que está sucediendo, ¿cómo va a ser ese servicio? ¿Cómo se va a reasignar el recurso federal y qué resultados va a dar, Marco? Efectivamente, y bueno, recordemos que Infonavit nace en 1972, fue justamente en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Así es. Y que la finalidad era eso, ¿no? Que los trabajadores, mexicanos por lo menos tuvieran una casa de interés social. En este caso se crea este instituto, y posteriormente, bueno, se le ha venido dando seguimiento con los gobiernos que ya ha comentado el maestro Daniel Méndez Vivanco. Otra de las situaciones que llama la atención en ahorita que hablaba del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es en el sentido de la cuestión de los intereses moratorios, que aumentó en consideración con los otros gobiernos. Estamos hablando que se habla hasta se duplicó este porcentaje de intereses moratorios, donde la gente, bueno, ha dejado de pagar, algunas personas que han adquirido ya su vivienda. Y sí, efectivamente, se han cometido, como en varias partes de institutos, organizaciones no gubernamentales, pero que de alguna forma tienen esa injerencia el gobierno, porque recordemos que el Infonavit pues está conformado por un consejo donde interviene gente de gobierno, el sector empresarial y luego los trabajadores. En esta parte, ahí es donde el gobierno quiere captar todo y decir, bueno, el gobierno va a tener mayor representación. Es una cuestión tripartita: gobierno, trabajadores y empresarios. Y en esa parte todo igual. Pero ahorita el gobierno quiere controlar todo, el ser el mayoritario, la parte empresarial y los trabajadores dejarles menos representación en lo que es esta asamblea que se conformó precisamente para tomar decisiones, sobre todo en el comité de vigilancia, donde ahí es donde el gobierno quiere disponer de toda esta situación, y que, como lo ha comentado el maestro, el sentido de las cuestiones de la corrupción, que es donde a veces se basa los gobiernos, y precisamente en el gobierno de Andrés López Obrador decía, pues vamos a desaparecer estos fideicomisos por la cuestión de la corrupción, y vemos que no es tan así como si dijéramos en esa parte, porque muchos de los fideicomisos, la gente se pregunta, bueno, ¿dónde quedó todo ese dinero? Para muchos dicen que se fueron para las campañas de Morena, quién sabe, ¿no? Tenía que hacer también una investigación sobre ello. Pero lo que sí queda en claro, que efectivamente se han cometido también muchos vicios dentro del Infonavit, gente que ha merecido el crédito y no se lo han dado, como siempre los famosos compadrazgos,
la gente que maneja toda esta parte y se tiene una buena palanca, como se dice, pues le va a dar un crédito a la vivienda a determinada persona, pero si no tiene a veces las palancas, pues también no. Ahí sí se deben determinar estos vicios, porque precisamente eso es lo que ocasiona que a veces los gobiernos tomen decisiones drásticas, como la que quiere tomar hoy en día la presidenta Claudia Sheinbaum, en disponer recurso que es de todos los trabajadores mexicanos, que son, reitero, 2 billones de pesos para construcción de vivienda, maestro. Sí, esa es la parte que inquieta, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que ya era necesaria bueno, volvamos al asunto también, la visión por parte de quienes ya desde aquellos años, antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, ya habíamos planteado, y yo me incluyo en eso porque formé parte de esos grupos, he formado parte de esos grupos, veníamos planteando la situación de qué había que hacer con el Infonavit ante esos antecedentes que acabo de exponerle a nuestro auditorio, pues que se diera una transformación. Era necesaria la transformación, así como lo hemos comentado con el Poder Judicial, que era necesaria una transformación, no quitar el Poder Judicial, así también acá, en el caso del Infonavit, hacer una transformación, pero ahora pues la medida drástica, como también lo has comentado, lo que está sucediendo es que está orillando al gobierno de la Cuarta Transformación a quitar este organismo, y esto va a reforzar lo que ya también podemos hacer una evaluación en este año que está terminando del 2024, qué evaluación nos puede llevar a qué conclusiones, pues que estamos viviendo un centralismo, estamos regresando al centralismo institucional del gobierno. ¿Qué tanto va a aguantar? Aquí viene la pregunta, ¿qué tanto va a aguantar el gobierno ese centralismo de pues gran parte de las instituciones que se han configurado con el paso del tiempo y de acuerdo como también lo ha normado la Constitución de nuestro país, la participación de la iniciativa privada, la participación del gobierno, la participación de la ciudadanía a través de las cuotas sindicales también, porque también aquí los sindicatos tienen que ver mucho en esta situación que está sucediendo en materia de vivienda. Entonces, la interrogante que yo aquí quiero presentarle a nuestro público es, ¿se va a crear una especie de empresa constructora particular, pero obviamente bajo el control del gobierno? Entonces, por un lado, lo que decía yo, el ofrecimiento, 2 millones, de acuerdo con el plan de gobierno de la Presidenta de México, se van a construir 2 millones, se pretende construir 2 millones de viviendas en nuestro país, pero por otro lado está este déficit en el manejo de los recursos federales que se le asignaron al Infonavit. Hablábamos de ¿qué? 2 billones. Ese dinero, pues, a ver, yo me quisiera adelantar, basado en la lógica, no en la bola de cristal como brujo, ¿no? Como hechicero, no, en la lógica y en la razón, pues yo quiero pensar, como ya lo hemos visto y como ya lo declaraban el expresidente de México, López Obrador, y los funcionarios que lo seguían en este rubro, y ahora la Presidenta de México con los funcionarios en este rubro, pues han dicho que ese dinero que se iba asignando a los organismos autónomos se pretende utilizarlo para los programas sociales, porque todavía hasta hace una semana estamos viendo, y entre ayer y hoy estamos observando, creo que tú también ya lo observaste y lo observó nuestro auditorio, están anunciando que en materia de programas sociales vienen aumentos a las cantidades que se le están repartiendo, ¿no? Adultos mayores. Ayer veía yo que
checan ahí o invitan a que chequen ahí las personas que están recibiendo las becas estudiantiles, que les van a incrementar ese dinero, o sea que hay una fuerte erogación de dinero hacia los programas sociales, y quiero pensar que esas 2 billones que se habían acumulado en el Infonavit, pues van a ir a dar a esto de los programas sociales, pero vaya que sí es un reto. Sí es un reto, y sobre todo no perdamos de vista también el déficit que hay en materia de vivienda. Y si me permite rápidamente, otra cosa que nos debe preocupar y que nos tienen que esclarecer mucho también las autoridades. Parece ser que sigue en pie esa ley que pretenden ya autorizarla y ponerla en efectividad en las familias mexicanas con predios y propiedades que son suyas, pero que no se les está dando utilidad, que vendría una situación de expropiación. Entonces, ¿eso con qué finalidad? De ir solucionando el problema de la vivienda en este plan que se pretende dar de 2 millones de viviendas. En esos 2 millones de viviendas entiendo que el gobierno va a crear casas nuevas, pero también van a entrar ahí casas en uso, que serían esas propiedades particulares que no se les está dando una utilidad. Efectivamente, y bueno, ante todo ello, el Frente Cívico Nacional ya advirtió que para este año 2025, para enero precisamente, habrá movilizaciones, por lo que están haciendo un llamado a los trabajadores y a los organismos empresariales a manifestarse frente al Poder Legislativo ante esta situación de lo que es la reforma al Infonavit. Y en todo ello, bueno, pues ellos no se apartan o dicen de la cuestión de la construcción de las viviendas para los y las trabajadores mexicanos, sino es la cuestión del recurso que se pretende obtener, representa más que nada el recurso que puede de agarrarlo, obtenerlo del control total, el control institucional, nada más del recurso, sino también de la parte de lo que ya hablábamos, de lo que son los integrantes de las asambleas, de los integrantes de los comités de vigilancia, y que bueno, todo ello ha generado pues cierta molestia, sobre todo en el sector de los trabajadores, de los sindicatos, que también son los que se han manifestado esta situación de rechazo a esta reforma, y que bueno, también vamos a esperar, porque hay una cuestión muy importante en toda esta que bueno, la presidenta presentó esta reforma al Senado, la aceptaron, y bueno, ahora los diputados, pues sabemos que ya todo lo tiene controlado, ¿no? La mayoría, pero se les olvidó platicar con los líderes sindicales, que de alguna forma son los que van a tomar las decisiones con los trabajadores para hacer alguna manifestación. Bueno, ya está invitando el Frente Cívico Nacional, pero bueno, serán los líderes sindicales quienes aceptarán o no hacer este tipo de movilizaciones. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones a veces llegan a negociaciones, ¿no?, con los líderes. La cooptación, ¿no? Efectivamente, y se les estaba olvidando. Y es que también, bueno, lo digo también es crítica constructiva, pero hay que ver también, porque hemos visto en el pasado que los sindicatos que van a protestar y todo, qué bueno que van a protestar y que van a salir a las calles poniéndose del lado de los trabajadores, pero hemos visto también en el pasado, y ahí entra la desconfianza de parte de los que somos analistas. ¿Cuál es la desconfianza? De que luego a los sindicatos los cooptan, ¿no?, a través de los líderes, entonces dejan a la deriva a todo el movimiento social de protesta, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en el pasado, y hay que ver si ojalá los líderes sindicales no se dejen condicionar, no se dejen vender por prebendas que ofrece el gobierno en turno, porque así ha sucedido, porque esa es la realidad, pues. Y bueno, Ricardo Monreal, presidente de la Cámara de Diputados, ya comentó que está dispuesto a abrir un espacio para escuchar las voces de los trabajadores y también de
sector empresarial ante esta situación, que desde luego esto será para el próximo año y ya se tenga una visión más clara sobre lo que ellos pretenden llevar a cabo. Y hay que agregar también, lo digo con todo respeto para el legislador Ricardo Monreal, pero así como lo hemos visto también cambiante en sus decisiones, primero muy crítico, muy lleno de protesta y luego de repente lo calman. Entonces pues ojalá el legislador Ricardo Monreal, que es una persona que entiendo que es doctor en Derecho y que conoce mucho del derecho constitucional, pues se apegue en función estricta a lo que debe ser su actuar como legislador, sin dejar de estar condicionado a lo que le marca, a lo que le indica el gobierno en turno, ¿no? O sea, hay desconfianza también hacia el legislador Ricardo Monreal por lo variable que es en sus posiciones no definidas. Efectivamente, y bueno, ya que he hablado de Ricardo Monreal, las cuestiones también de diferencias que ha tenido con Adán Augusto, y con Noroña también. Con Noroña, pero se ha comentado muy atrás que todo es precisamente armado para desviar la atención de este tema tan importante como es la cuestión de la ley de Infonavit, pero no salió como esperaban, al contrario, el partido se debilitó tan así que tuvieron que mandar a llamar a los dos y poner orden, aunque vamos a esa parte de que lo querían manejar de esa manera para desviar la atención y que se enfocaran en el pleito entre Adán Augusto y Ricardo Monreal, y la gente se olvidara de la situación importante que está ahorita, que es lo de la ley de Infonavit. Sí, maestro, yo así lo veo también, que bueno que lo sacas aquí rápidamente, porque por eso robustece lo que yo estoy comentando, nos genera desconfianza porque ya hemos visto en el pasado cómo se enfrentan, sobre todo el antecedente inmediato es el legislador Ricardo Monreal. El primero es así como el gallo girito, dice la expresión popular, que se pone a la protesta y todo eso. Y luego lo desinflan, ¿no? Porque utilizando el lenguaje político lo planchan inmediatamente, ¿no? Entonces, pues eso ha provocado que la ciudadanía, quienes formamos parte de la ciudadanía, pues le tengamos desconfianza, ¿no? Y sí estoy también de acuerdo contigo, me parece que traigas a esta mesa de análisis ese comentario pertinente de que, bueno, si esto es un distractor, ese pleito entre ellos, pues es una falta de ética y es una falta de seriedad ante cuestiones prioritarias como lo que pretenden hacer con los dineros que se le han asignado al Infonavit y con la propia existencia y permanencia del Infonavit ante todo esto que se pretende llevar a cabo por parte del gobierno actual. Así es, maestro. Y bueno, prácticamente estamos finalizando con nuestro programa de Contrapunto. Me gustaría, no sé si tenga algún comentario final. El comentario final es que vivimos tiempos muy convulsos. Con todo esto que hemos venido comentando de lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, primero en los 6 años en que condujo los destinos de este país Andrés Manuel López Obrador, y ahora con este inicio de la doctora Claudia Sheinbaum, cada día me está quedando claro que ante ese control institucional, en esa evaluación final que podemos hacer en este 2024, vamos hacia un control institucional. Eso es el estado de bienestar, el control institucional donde el gobierno es administrador, es patrón, gobierna y tiene injerencia en los sindicatos, gobierna y tiene injerencia en las cuestiones educativas, en las cuestiones médicas. Entonces creo que vamos a pasos acelerados hacia un régimen de partido hegemónico, Marco. Autoritario. Gracias, maestro. Gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jaca Solabat. Muy buenas noches. Gracias, Marco. Gracias al auditorio.